venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. La causa más frecuente es como ustedes saben, es la trombosis venosa profunda, especialmente la iliofemoral. 62 casos por 100.000 personas, perdón. Es más común en personas de edad, 55 años hacia arriba. Esto ha permanecido constante, pero se ha doblado su incidencia en la última década, más que todo debido al diagnóstico, digamos, más acertado y sospecha diagnóstica en estos pacientes. Y los exámenes de laboratorio que tienen una alta sensibilidad. Es más común en los hombres que en las mujeres, afectan 100.000 muertes anuales en Estados Unidos y 300.000 en Europa. Y la mortalidad ha disminuido dependiendo del diagnóstico temprano, que como les dije, y los manejos adecuados que se están haciendo. Y como siempre, estas enfermedades representan un costo muy alto en los Estados Unidos, 27.000 millones de dólares al año por esta patología. Y como ustedes ya conocen este término en fisiología, la base o el origen de esta enfermedad se debe a la triada de Virchow, en donde hay 3 componentes para que se forme la trombosis venosa profunda y de allí se genere el tromboembolismo venoso, como es el éxtasis. Vamos a ver que el éxtasis más que todo se debe a pacientes que tienen reposo prolongado en cama, bien sea por una cirugía, por una enfermedad médica o una fractura especialmente, en donde hay éxtasis venoso y esto favorece a formación de trombos. Además de eso, tiene que haber un estado protrombótico en donde hay factores fisiológicos que favorecen la trombosis como el embarazo, deficiencias de algunos problemas congénitos como deficiencia antitrombina 3, deficiencia de proteína C, proteína S, deficiencia de factor 5 de Leydig, la sepsis, la coagulación intravascular diseminada en esta época, la época del COVID. Estos son estados protrombóticos que favorecen a trombosis profunda, favorecen a infartos, favorecen a ACV, muerte súbita. El cáncer es una de las causas, que es un estado protrombótico muy importante, síndrome nefrótico, eh, la hiperhomocistinuria, cistinemia, algunos medicamentos, por ejemplo, los estrógenos, son sustancias y son factores que favorecen al estado protrombótico, que junto con el éxtasis y, por último, el daño endotelial, por ejemplo, una cirugía, un trauma, un catéter venoso central, por ejemplo, un catéter de diálisis, puede favorecer a una trombosis de vena subclavia, por ejemplo. Entonces, una TBP previa. Todas estas 3 cosas se juntan y favorecen entonces a la formación del trombo, que es el que va a generar posteriormente el embolismo pulmonar. La gran mayoría de embolismos pulmonares se generan en las venas de las piernas, especialmente en las proximales, que son la iliofemoral. Estas son las que más generan formación de trombos y son las que más se desprenden y forman el tromboembolismo venoso, aunque también se podrían formar en otros sitios, como en este caso las venas de la pantorrilla, la vena tibial, las venas safenas, en donde son menos frecuentes que se formen, se pueden formar, pero son menos frecuentes que origen, digamos, el tromboembolismo. El tromboembolismo más que todo lo da en las venas proximales. Las venas, vamos a ver, infrapropistias también pueden suceder, pueden producirlo, pero en menos frecuencia. Estas se lisan solas y no son tan trombogénicas como esta. Claro que esta puede migrar y puede extenderse hacia arriba, entonces ya esto puede generar problemas. Aquí tenemos la proximal con el mayor porcentaje de tromboembolismo venoso y estas se alisan espontáneamente y causan menos síntomas.
Entonces, en cuanto a la fisiopatología, se forma el trombo, como les dije yo, especialmente a nivel de las venas ilíacas. Este trombo ya hizo daño endotelial, éstasis, y este trombo va a migrar por vía venosa y va directamente a las cavidades derechas, entra por vena cava, ventrículo derecho, pasa por arteria pulmonar y se deposita en las arterias pulmonares. Este puede ser múltiple, como ven ustedes, o puede ser único. Este puede ser, perdón, este puede ser masivo cuando, por ejemplo, el trombo ocluye digamos, el tronco de la pulmonar, va a producir entonces una falla cardíaca derecha, sobrecarga derecha, falla cardíaca derecha y puede llevar a la muerte al paciente. Entonces es muy importante prevenir esta enfermedad, la cual tiene una alta mortalidad dependiendo, digamos, el compromiso. Estos trombos también pueden ser crónicos y van produciendo obstrucciones crónicas en todas las ramas pulmonares del lado y lado, y el paciente puede ya presentar ya con el tiempo una hipertensión pulmonar. Entonces, acá tenemos el trombo, vemos cómo el trombo se localiza acá en una arteria distal. Esta arteria distal va a producir una isquemia, digámoslo así, del tejido pulmonar, y posteriormente va a producir un infarto pulmonar. Este infarto pulmonar, como vamos a ver ahora, puede, digamos, producir un derrame pleural, porque como hay necrosis del pulmón, digamos que se irrita la pleura visceral, posteriormente la parietal, y de ahí el dolor que da en punta de costado, el tromboembolismo pulmonar. Acá, como ven ustedes, se produce entonces, al haber una isquemia a nivel del pulmón, hay, digamos, hay un daño en el alveolo, un colapso del alveolo, y hay un espacio muerto porque, digamos, el aire entra, la ventilación es normal, pero no hay alveolo en ese momento, y hay un espacio muerto en ese sentido. Entonces, es importante esta consideración acá. Miren cómo el embolismo pulmonar, como les dije anteriormente, al producir una obstrucción acá, cuando es casi total, más del 50% del tronco de la pulmonar, el ventrículo derecho, entonces va a presentar una sobrecarga de presión, como si fuera una estenosis de presión del ventrículo derecho, lo cual dilata agudamente el ventrículo derecho, puede producir insuficiencia tricuspidia por aumento de la presión, aumento de tensión de pared, desbalance oferta-demanda, isquemia del ventrículo derecho, activación neurohormonal, aumenta la demanda de oxígeno, isquemia, disminuye la contractilidad, baja el gasto derecho, y ustedes saben que el gasto derecho es el que le da la precarga al izquierdo, así como cuando hay infarto del ventrículo derecho, entonces no hay contractilidad del ventrículo derecho, por ende no hay llenado de las pulmonares, no hay sangre que, digamos, retorne por venas pulmonares, baja la cantidad de sangre a la aurícula izquierda, baja la precarga del ventrículo izquierdo, baja el gasto cardíaco, hay hipotensión arterial y puede llevar entonces el paciente a la muerte. Esto es una causa de un shock que se llama obstructivo. Recuerden que hay shock obstructivo, shock séptico, shock cardiogénico, etcétera. Shock hipovolémico, en este caso es un shock obstructivo debido a una obstrucción del lecho arterial pulmonar masivo, en este caso trombos mayores del 50%. Entonces, nosotros, muchos tromboembolismos pulmonares son subdiagnosticados, y tenemos que tener, digamos, una sospecha clínica muy elevada
cuando tengamos un paciente con un posible tromboembolismo pulmonar. El perfil del dolor es muy característico. Es un dolor que se localiza a nivel costal. Llaman más que todo en punta de costado. El paciente se toca el sitio donde le duele. Es un dolor pleurítico, ya le dije, inflamación de la pleura parietal, que es la que duele, por la sangre que irrita, digamos, esa pleura. Es punzante y se agrava con la inspiración, con los movimientos respiratorios y con la tos. Entonces es un dolor en punta de costado. Entre los síntomas vamos a tener disnea de reposo, puede tener tos, puede estar hiperventilando. Recuerda que hay un espacio muerto, o sea, no hay oxigenación porque entra el aire, pero no entra la sangre porque hay una oclusión de los alveolos por el trombo. Puede haber hemoptisis, como les dije anteriormente, hay necrosis a nivel pulmonar y eso puede generar sangre y sale por los bronquios y el paciente tiene hemoptisis. Y entre los exámenes de laboratorio, pruebas diagnósticas, encontramos anormalidades en el electro, el dímero D que vamos a ver ahora, los gases arteriales con alcalosis respiratoria, la radiografía de tórax con unas características importantes que ya vamos a revisar. Entonces, eh, el tromboembolismo pulmonar, digamos, se genera por unos factores de riesgo, en este caso son factores de riesgo que se llamaban antes provocados. O sea, ya no se llama así, sino son factores de riesgo positivos que uno tiene que sospecharlos cuando tiene una sintomatología como la que demostré anteriormente asociado a estos factores de riesgo. Uno ya tiene que digamos, ir sospechando el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Uno de los principales es la trombosis venosa profunda o tromboembolismo previo. Si el paciente ya ha tenido trombosis profunda o tromboembolismo previo y tiene una sintomatología muy sospechosa de un TEP, piense y confirme que seguramente es lo mismo, porque esto si ya tuvo una TBP o un TEP, seguramente hay un factor de riesgo permanente ahí atrás de esto. Puede ser un cáncer, una déficit de algún factor de coagulación, de trombina 3, cualquier cosa de estas que producen hipercoagulabilidad que tiene de base, y el paciente está, digamos, generando nuevamente la misma patología. Una fractura de cadera o de pierna es un riesgo muy alto de alteración de la triada de Virchow, como le dije, por el éxtasis, por el trauma. Una prótesis de cadera, una cirugía de estas es muy grave si no se hace profilaxis. Eso tiene que entrar con profilaxis, con heparinas o últimamente con anticoagulantes directos como los DOAC previos a la cirugía para evitar, digamos, la formación de trombos en la cirugía. Una cirugía mayor en los últimos 3 meses, un trauma, una lesión medular, una inmovilización más de 48 horas en el último mes, son factores de riesgo altos. Estos son los factores de riesgo moderados. Todo esto que está aquí se los mandé en la guía de tromboembolismo pulmonar que salió en el 2019. Y factores de riesgo bajos, obesidad, venas varicosas, reposo más de 3 días. Entonces, menos de 3 días debe ser acá. Un error acá. Entonces, en cuanto a los aspectos clínicos, eh, el síntoma, digamos, más frecuente es la disnea, que es una disnea de reposo. Es una disnea súbita, lo mismo que el dolor en punta de costado, que es la que más se presenta. La taquipnea por el espacio muerto, el dolor torácico pleurítico, que ya les dije, la tos, infección del mullo vesicular, hemoptisis, taquicardia, puede estar ingurgitado debido a la sobrecarga derecha que ya les comenté, y a la ocultación. En procesos crónicos hay un reforzamiento del componente pulmonar del segundo ruido por hipertensión pulmonar. Puede haber síncope como presentación de inicio debido al bajo gasto que se presenta por el trombo en cavidades derechas y por perfusión
bajo retorno venoso y bajo gasto y ventrículo izquierdo, hipotensión y síncope y falla cardíaca derecha. En cuanto a para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar existen una serie de scores, así como ahí está el score de Grace en el infarto, los scores que vimos en otras patologías. Acá hay varios, los criterios de Wells, hay los criterios de Ginebra, hay algunos de mortalidad como el PESI. Este criterio de Wells, todos estos están en las calculadoras que se encuentran en las apps de los celulares. Entonces usted acá busca el Wells y le va colocando puntaje a cada patología, el cáncer, la hemoptisis, insulina regente, signos de TEP, sin otro diagnóstico claro que sospeche esta patología. Y dependiendo de la patología, usted lo divide en alto, moderado o bajo. Esto le va a servir a usted para poder después decidir el diagnóstico. Entonces, estos son los criterios de Ginebra, también son pues muy parecidos. Usted le va colocando el puntaje a cada una de las situaciones que usted encuentre. Y esta es una estratificación que se llama de PESI o PESI simplificado, en donde hay una serie de puntos que usted le va colocando según lo que usted vaya encontrando. Y este es el simplificado, solamente tiene estos puntos acá. Entonces, dependiendo el puntaje, usted lo va a clasificar como clase 1, 2, 3, 4, 5. Y allí va entonces a decidir la mortalidad y el manejo del paciente. Entonces, esto, como le digo, lo pueden bajar de las aplicaciones y hay uno que se llama así como Calculate, así como Calculate, se escribe. Entonces, usted pone Calculate en la tienda, en Apple Store o en el otro, y ahí les baja la aplicación y ahí están todas, la gran mayoría de estos, de estas situaciones. De ahí está el score de Grace, está el score de Timmy, están de todas las de todas cómo sacar la función, la deposición de creatinina, etcétera. Hay scores de nefrología, de neurología, de cardiología, de todo. Entonces, esto es difícil aprendérselo, eso ustedes lo cogen y lo bajan y van sacando, y ahí le dice el puntaje que tiene. Entonces, como cuando yo tengo un tromboembolismo pulmonar, hay que evaluar, digamos, la probabilidad clínica de que el paciente tenga tromboembolismo pulmonar. Esto es sospecha de TEP sin shock ni hipotensión. Entonces llega el paciente con TEP y lo primero que tengo que hacer es estratificarlo. Entonces ya lo estratifico con las escalas que les comenté aquí y dependiendo si es de alto, de moderado o de bajo riesgo por las escalas, usted hace el manejo a seguir. Si el paciente le clasifica para una probabilidad baja o intermedia, lo que tiene que hacer inmediatamente es pedir un dímero D. Ustedes saben que el dímero D es un examen que mide los productos de degradación del fibrinógeno. Ellos es un examen que es muy sensible, pero no es específico. O sea, no es como la troponina que indica injuria miocárdica. Eh, bueno, es parecido, digamos, tiene una alta sensibilidad, pero la troponina indica injuria miocárdica, pero no indica siempre infarto agudo del miocardio. En este caso también el dímero D se puede elevar en muchas situaciones que no son tromboembolismo pulmonar. Se puede elevar, por ejemplo, con la edad, se puede elevar con el cáncer, se puede elevar con un traumatismo previo. Tengo un hematoma en la rodilla y tengo un hematoma ahí o me operaron de otra cosa, tengo productos de degradación de fibrinógeno, me salen altos y no tengo un tromboembolismo pulmonar. Además, la edad también lo falsea. Entonces, tenemos nosotros que tener mucho cuidado con este examen. Cuando el dímero D cuando el dímero D en este caso es negativo,
Miren que es una baja probabilidad o una probabilidad intermedia. Le hago el score. Si es de baja probabilidad, le pido aquí solamente el dímero D. Si el dímero D es negativo, puedo asegurar, porque como tiene un valor predictivo negativo alto, ¿qué quiere decir? Que si es negativo, lo más seguro, casi 90-100% de los casos, es que yo no tenga un tromboembolismo pulmonar. Lo mismo que las troponinas. Si yo tengo una troponina negativa, no, seguro que no tengo un síndrome coronario agudo. En este caso, si el dímero es negativo, yo no tengo tromboembolismo pulmonar, entonces lo que hago yo es que el paciente le doy salida. Si el dímero D es positivo en un paciente con probabilidad baja o intermedia, entonces le hago un angiotat de tórax. Si el angiotat es negativo, no muestra trombos, le doy salida porque no tiene tromboembolismo pulmonar. Si el angiotat es positivo, lo hospitalizo y confirmo que tiene un tromboembolismo pulmonar. Entonces miren que el dímero D se pide solamente en probabilidad baja o intermedia. En cambio, si yo tengo una probabilidad clínica alta, con el Wells, con todas las escalas que yo les dije, no pido dímero D. ¿Por qué? Porque me va a confundir, porque me puede salir negativo, o me puede salir, perdón, me puede salir, me puede confundir. Yo directamente le voy a pedir el angiotat directamente. Entonces, el angiotat no lo pido directamente en probabilidad baja porque voy a gastar, digamos, recursos y puede que tenga el dímero D negativo y me evito el angiotat. Pero en probabilidad clínica alta, sí pido el angiotat directamente y si el angiotat es negativo, para la casa; si el angiotat es positivo, lo hospitalizo. Aquí para la casa depende, porque puede tener otra cosa, puede tener un infarto, puede tener una neumonía, quién sé yo. Entonces, que le estoy diciendo que no tiene tromboembolismo pulmonar en este caso. Entonces, miren, esa es la certificación. En cuanto a los exámenes de laboratorio, pido el hemograma, bioquímica, productos de la coagulación, TP, TPT, plaquetas, ¿con el fin de qué? Para ver si tiene primero algún trastorno hematológico y segundo para poder verificar si, como voy a aplicar anticoagulantes, a ver cómo está la situación. Puede haber aumento en la BCG, en la LDH. Los biomarcadores cardíacos se elevan en tromboembolismo pulmonar. Recuerden que cuando hay una sobrecarga de presión del ventrículo derecho, puede haber en este caso una isquemia del ventrículo derecho y se elevan las troponinas, lo cual es un factor de mal pronóstico. Lo mismo los famosos péptidos, el BNP, el NT-proBNP que vimos en falla cardíaca, también como hay una sobrecarga de presión de las cavidades derechas, se aumenta y se liberan estas sustancias. Este es el factor activo y este es el inactivo. Se elevan también en estos pacientes y también indican mal pronóstico. La gasometría, se piden gases arteriales y lo característico de la gasometría en el tromboembolismo pulmonar es que como hay un espacio muerto, ¿por qué? Porque ahí no le llega, digamos, sangre al alveolo, pero sí le llega oxígeno porque el bronquio está bien, hay un espacio muerto y que al no haber intercambio gaseoso hay una hipoxemia. Además de eso, al haber una hipoxemia, el paciente va a tener aumento en la frecuencia respiratoria, generando una hipocapnia y una alcalosis respiratoria. Quiere decir, baja el CO2 y baja la PO2. Hay hipoxemia más hipocapnia, o sea, hay una hipoxemia con alcalosis respiratoria. Es el hallazgo más común en el tromboembolismo pulmonar. Aunque unos gases normales no excluyen el diagnóstico porque puede ser un TEP pequeño que compensa, digamos, las otras partes del pulmón con la hipoxia. Entonces ya dijimos que el dímero D se aumenta, localiza los productos de degradación de la fibrina, falsos positivos, digamos, el cáncer, la inflamación, una hemorragia previa, una cirugía; falsos negativos, cuando hay trombos pequeños, infarto pulmonar aislado, presencia de trombos pequeños. Entonces es muy importante eso.
En cuanto al electrocardiograma, es un examen que se debe pedir a todos los pacientes con TEP. Lo más característico en el electrocardiograma es la taquicardia sinusal, es lo que más se encuentra, pero usted puede encontrar anormalidades. Algunas pueden ser inespecíficas. Hay unas que son, digamos, más específicas, que son lo que se llama, esto que vamos a ver aquí, que es el patrón S1Q3T3. ¿Eso qué es? Eso quiere decir que en la derivación D1 aparece una S, o sea, S en D1, y en la derivación D3 aparece una onda Q y una T negativa, o sea, S1, Q3, T3. Esto es un patrón que indica sobrecarga de presión del ventrículo derecho. En este caso, sobrecarga de presión aguda del ventrículo derecho. S1, Q3, T3. Además de eso, de manera aguda podemos encontrar unas ondas T negativas de B1 a B4, a B5 en este caso, y eso es por sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Igual bloqueos de rama derecha también son signos de TEP, pueden ser agudos o pueden ser crónicos. Aquí tenemos RSR', bloqueo de rama derecha, sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Estos son los hallazgos más comunes, pero lo que más se ve es la taquicardia sinusal. Aquí vemos el S1, el Q3, el T3, Q en D3, S en D3 y el S en D1, Q en D3, T negativa en D3. Y las ondas T negativas en la pared anterior de sobrecarga de presión del ventrículo derecho. En cuanto a las radiografías de tórax, hay una serie de hallazgos, pero son inespecíficos hasta en el 12% de los casos. Los más frecuentes son acá, por ejemplo, el derrame pleural. Aquí hay un derrame pleural. Este derrame pleural no es más sino un infarto pulmonar. Esto es sangre que hay acá por infarto y derrame pleural, que puede ser en los dos lados. Cuando usted encuentre una falla cardíaca con un derrame izquierdo, sospeche un tromboembolia pulmonar u otra cosa. Los derrames en falla cardíaca son siempre del lado derecho, o pueden ser derechos e izquierdos, de predominio derecho, pero no izquierdos. Entonces, en este caso, hay que sospechar un TEP cuando la sintomatología o las escalas nos sospechan esta patología. Entonces, puede haber también atelectasias. Vamos a ver aquí de pronto acá. Miren cómo está elevado un poquitico aquí también el de diafragma por atelectasias. Al haber atelectasias, digamos, el pulmón se sube. ¿Por qué? Porque como se va recogiendo, digamos, los alveolos, puede haber unas atelectasias planas que aumentan el diafragma en estos casos. Y es característico también. Hay un signo que se llama el signo de Westermann, que no se ve bien acá, pero es este, en donde hay una oclusión de la arteria pulmonar, y esa oclusión del pulmonar produce una falta de irrigación del pulmón, y usted va a ver que en esta zona de acá ya no va a encontrar, digamos, la circulación pulmonar. O sea, estas son las ramitas pulmonares. Usted ve como una zona ya como radio opaca, oscura, sin ningún vaso, y se llama signo de Westermann, en donde es como si fuera un triángulo, así como este que está aquí, donde el vértice es hacia adentro y la base es, digamos, hacia afuera. Entonces se llama signo de Westermann. Hay uno que se llama la joroba de Hampton, que es esta que está aquí, en donde es como también un triángulo, en donde hay una consolidación por infarto pulmonar, donde la base es pulmonar y el vértice es acá hacia la arteria pulmonar. El otro signo es el signo de Paya, en donde hay un agrandamiento del tronco de la arteria pulmonar, principalmente derecha, así como este. No, este es un signo
aquí es el paya y este de aquí para adelante, que no se ven los vasitos, aquí se ven vasitos, si ven ustedes se ven los vasos, pero aquí hay una zona que está como radio opaca, acá es un signo de Westermann. Ya les dije que el examen más específico es el angiotat y se manda solamente cuando hay sospecha de alto riesgo o cuando hay bajo riesgo o bajo intermedio con un dímero D positivo. Este examen es muy importante, es de acceso rápido, accesible, pero tiene el problema que utiliza contraste, entonces hay que tener mucho cuidado con las embarazadas, mucho cuidado con pacientes que tienen compromiso renal, alergia al yodo y tiene la particularidad que tiene un valor predictivo negativo del 99%. ¿Qué quiere decir? Que si sale negativo, existe la posibilidad que tenga la enfermedad en 1%, o sea que eso es casi nulo, o sea que con un angio tan negativo usted puede estar tranquilo que su sospecha clínica de TEP ya puede ser descartada. Aquí vemos entonces cómo se ve, descarta el TEP. Cuando es negativo, miren acá el angiotap, aquí tenemos este corte, este es pulmón derecho, pulmón izquierdo, este es la aorta ascendente, columna, esternón, y miren la rama pulmonar derecha, la rama pulmonar izquierda, y un gran defecto de llenado, esto que se ve oscuro acá, es el trombo, lo mismo aquí hay otro trombo en esta rama acá, aquí hay un trombo distal de la rama derecha de la pulmonar. Acá vemos más claro, miren un trombo como en silla de montar que coge tanto la rama derecha como la rama izquierda, grave. Aquí tenemos, miren este efecto llano también acá en la rama izquierda, la rama derecha también. En cuanto a otro examen que se utiliza en el diagnóstico del TEP es el ecocardiograma. Este examen más que todo se usa, vamos a ver, cuando hay TEP masivos, cuando hay shock, se hace el pie de la cama, es un examen que, digamos, nos ayuda mucho, no necesita contraste, se puede llevar al lado de la cama del paciente, en caso de pacientes que estén muy graves, que no se puedan llevar a un TAC y tienen compromiso hemodinámico, hay que llevarlo a ecocardiograma para aclarar diagnóstico, y si encontramos en el ecocardiograma hallazgos como vena cava superior dilatada, sin colapso inspiratorio, el ventrículo derecho está muy dilatado, más que el izquierdo, hay aplanamiento del septum, hay hipoquinesia del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia e hipertensión pulmonar, que vemos acá en estos hallazgos, aquí por ejemplo, dilatación del ventrículo derecho, relación entre el derecho y el izquierdo, mayor el derecho que el izquierdo, aplanamiento del septum interventricular, aumento de la presión pulmonar, o se puede ver el trombo que está en tránsito de la aurícula derecha al ventrículo derecho, o medir la función del ventrículo derecho con el TAPSE, donde esto nos dice a nosotros que hay una falla cardíaca derecha, y si hay sintomatología, con esto sin el TAC ya también nosotros podemos hacer el diagnóstico de TEP, especialmente porque no podíamos llevarlo en este caso por la inestabilidad hemodinámica. Entonces, estos exámenes se hacen al pie de la cama del paciente cuando hay un shock y queremos sospechar si es un tromboembólico pulmonar. Aquí tenemos imágenes, miren el ventrículo derecho más grande que el izquierdo y el septum, digamos, desplazado hacia la izquierda, crecimiento de la aurícula izquierda, nos indica una sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Hay otros exámenes diagnósticos para TEP, como es la angiografía pulmonar, digamos, es el patrón de oro, es el que nos dice exactamente qué es lo que hay, pero usa más contraste, es invasivo, menos disponible, debe estar en una unidad de hemodinamia, la misma que hacen los cateterismos y la angioplastia con stent. En este caso, no todas las entidades cuentan con esto, y además de eso, no es pertinente en muchos casos debido a la cantidad de contraste que se aplica, debido a que es un método invasivo, y solamente se usa en casos muy extremos cuando se va a hacer algún procedimiento, especialmente retirar los trombos que vamos a ver ahora, trombectomías, etc. Hay un examen que se llama la gammagrafía ventilación-perfusión. Ahora les muestro las imágenes. Es un examen
que es menos disponible, utiliza medicina nuclear, en donde para hacerlo hay que estar, la placa de tórax debe ser normal porque nos puede confundir con otras situaciones, y no utiliza método, digamos, sustancias radioactivas, tecnecio y el gas xenón radioactivo para valorar la ventilación. ¿Cuándo se usa? En pacientes que tengan alergia al contraste, en pacientes embarazadas también se puede utilizar, en pacientes que tengan, digamos, sospecha y no sea muy concluyente el angiotap. Y el otro es la resonancia nuclear magnética con gadolinio, que también no usa yodo y es más costosa, y también se puede utilizar en embarazadas. Pero el que más se utiliza definitivamente es el angiotap, seguido del ecocardiograma en pacientes con compromiso del ventrículo derecho en UCI. Aquí tenemos la gamografía pulmonar. Es una sensibilidad muy elevada. Miren cómo se ve. Primero hacen la perfusión y después la ventilación, y ahí ven, no se puede utilizar en pacientes con patología pulmonar porque puede, al hacer yo la ventilación, si yo tengo una telestasia por una neumonía, por ejemplo, ahí no me marca el gas, entonces no es que sea el TEP, sino que es otra cosa, entonces eso confunde mucho el diagnóstico. Miren acá la hipoventilación aquí apical, diagnóstico de TEP. Y la angiografía se utiliza cuando hay alta sospecha por métodos no invasivos o no son concluyentes, hay un defecto de llenado, un vaso cortado, amputado. Miren el defecto de llenado del tronco de la arteria, tronco izquierdo de la arteria pulmonar. Acá ven el tronco, en el derecho, miren esta rama, los múltiples defectos de llenado en este paciente. Entonces, el manejo depende de la estabilidad del paciente. En el paciente inestable es mejor hacer ecocardiograma, como les dije anteriormente. Entonces, cuando un paciente tiene un TEP, uno tiene que decidir qué manejo le sigue. Si el paciente está estable, se sospecha TEP, usted le manda los exámenes, le manda al laboratorio, lo anticoagula. O sea, TEP sospechado, TEP tratado. O sea, no vamos a decir, no, yo creo que es, y entonces yo mañana le pongo la anticoagulación. Si usted lo sospecha, enseguida arranca la anticoagulación. Este término de provocado y no provocado, ya les dije, ya se cambió, ya no son con factores de riesgo y sin factores de riesgo. Esto con el fin de que si es un TEP, digamos, un TEP que no fue provocado, como decían antes, por ejemplo, ¿qué quiere decir, provocado? Que yo tuve una fractura de cadera, esa fractura de cadera fue lo que me provocó eso, me dio tromboembolismo pulmonar, me operaron, ya me hicieron rehabilitación, ya camino, ya yo puedo suspender el manejo a los 3 meses porque ya yo corregí la causa de la fractura, ya yo no estoy en cama. Y la que se llamaba no provocada era aquel paciente que tiene un TEP, pero tiene un cáncer, y el cáncer es la causa del TEP. Entonces, si el cáncer no se me cura, yo debo seguir anticoagulado de manera indefinida. Hay pacientes que necesitan anticoagulación indefinida o 3 meses, y es imposible dar, digamos, anticoagulación porque tienen, por ejemplo, una contraindicación a la anticoagulación, que tienen, por ejemplo, bajas las plaquetas, que tienen trastornos de coagulación, que tienen hemorragias digestivas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tenga, por ejemplo, un cáncer gástrico, que esté sangrando y que tenga un TEP, necesita anticoagulación porque tiene un TEP con factor de riesgo positivo, y puede ser indefinido si el cáncer no se cura. En este caso seguramente no se va a curar cuando es avanzado, y si lo anticoagulo aumenta la hemorragia digestiva alta. Entonces a este paciente le coloco algo que se llama un
Pero más que todo, si el TEP viene de las piernas, por ejemplo, le coloco un filtro de vena cava. ¿Qué quiere decir? Le coloco a nivel de la vena cava inferior, acá sería como un colador, en donde los trombos no pasan de las ilíacas al pulmón, y ese sería el manejo en estos pacientes. Si el paciente, si a mí me llega un paciente con TEP y está inestable, vamos a ver que la terapia de reperfusión con trombolíticos inicialmente es la indicación. Ahora vamos a ver. Entonces, cuando yo tengo un tromboembolismo pulmonar, yo puedo, digamos, la pregunta que me hago ¿es un tromboembolismo pulmonar? Le hago los scores de baja o de intermedia probabilidad, sí o no. Entonces, si la respuesta es que es de baja probabilidad, le pido el dímero D. Si el dímero D es negativo, para la casa. Si es positivo, le mando un angiotat. Si el angiotat es positivo, lo hospitalizo. Si es negativo, para la casa. Si la probabilidad del TEP es alta, ya yo no pido dímero D, sino que me voy directamente al angiotat. Si el angiotat es negativo, para casa, debido a que ya les dije, tiene un valor predictivo negativo del 99%. Si el angiotat es positivo, lo confirmo y lo trato. Ahora, si el tromboembolismo pulmonar ingresa con inestabilidad hemodinámica, ya yo les dije, es un trombo muy importante, es un trombo grande que compromete las ramas pulmonares más del 50%, o es múltiple y tiene shock debido a una disfunción del ventrículo derecho. Si el paciente, entonces ya yo les dije que yo les pido, aquí se le pide entonces el angioTAP. Si el angioTAP se hace inmediatamente, y si no hay angioTAP, se debe hacer entonces el ecocardiograma. Se le hace el angioTAP, y si el angioTAP es positivo, entonces ya lo manejo. Ahora, existe la posibilidad que sea el angioTAP negativo y que sea un shock secundario a otra enfermedad. Entonces ya eso es otra, ya se descarta que el shock sea por eso. Entonces, una vez yo tengo el diagnóstico, o sea, sospecha mejor del tromboembolismo pulmonar, debo iniciar la anticoagulación de manera precoz. Recuerden que, no sé si aquí está en qué parte, no sé si es más adelante, cuando yo tengo un tromboembolismo pulmonar con inestabilidad hemodinámica, que está choqueado, el manejo es la anticoagulación, pero además de la anticoagulación hay que colocar la trombolisis. Creo que viene más adelante, la trombolisis. También hago trombolisis. Entonces miren que ya van 3 patologías en donde podemos hacer trombolisis. Hablamos del infarto con elevación del ST, hablaron del ACV que viene en ventana, y ahora estamos hablando del tromboembolismo pulmonar que viene con compromiso hemodinámico. Bueno, entonces, aquí tenemos, ¿para qué el anticoagulo? Para disminuir el riesgo de propagación del trombo. Recuerden que la anticoagulación no lisa el trombo, evita que se formen más trombos arriba del otro, disminuye la recurrencia y disminuye el riesgo de muerte. Las fases digamos, de anticoagulación del TEP, hay una fase aguda que va entre 5 a 10 días, más o menos el manejo del TEP es hasta 3 meses, se puede extender más de 3 meses cuando se llama terapia extendida, cuando usted sospecha que tiene, digamos, una recurrencia o hay un factor de riesgo, digamos, permanente. Por ejemplo, hay un cáncer, hay una trombofilia, hay un trastorno de coagulación, de hipercoagulabilidad, una fractura que un estado en cama crónico. Entonces, esos pacientes tienen que seguirlo, una trombosis venosa profunda recurrente, debe seguir anticoagulado más de 3 meses, inclusive ya de por vida. Entonces, en la fase aguda, usted lo que hace es que disminuye la extensión, la formación de trombos y la muerte. En la extendida, usted disminuye son las recurrencias y la muerte relacionada con enfermedad tromboembólica venosa. Si esto no se anticoagula, el paciente sigue embolizando y termina con una complicación tardía como el síndrome postflevítico en la pierna o una hipertensión pulmonar.
que es, según la clasificación sería una tipo 1. Ahí inicialmente en los servicios de urgencias hay que iniciar la anticoagulación. Es la misma que nosotros hablamos para síndrome coronario agudo, las mismas dosis. En el caso de enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutáneas. Si es mayor de 75 años, le baja la dosis. Si es falla renal crónica menor de 30, 1 miligramo por kilo por día. Y esto se inicia por 5 días inicialmente. Cuando no existían los anticoagulantes orales, usted tenía que utilizar los nuevos anticoagulantes orales, usted tenía que utilizar la warfarina, que ya hoy en día se está cambiando porque tiene muchos problemas, como ya les vamos a hablar en fibrilación auricular. Pero en el caso que usted la debe iniciar, ¿cuál sería la indicación hoy en día de warfarina? Así como en falla cardíaca ya están el sacubitril valsartán y ya casi el enalapril va a desaparecer seguramente del manejo de la falla. Acá también la warfarina ya está tendiente a desaparecer en el manejo del TEP. Solamente quedan algunos casos específicos para uso de warfarina en el TEP. El caso específico es los pacientes que tengan TEP y que sean secundarios a una enfermedad que se llama síndrome antifosfolípido. Eso es un síndrome de hipercoagulabilidad que ocurre en el lupus. Entonces, estos pacientes tienen que seguir con warfarina de manera indefinida porque los anticoagulantes orales no tienen estudios de eficacia en esta patología. Entonces, en este caso, digamos, no puede comprar los anticoagulantes orales, no tiene los nuevos, no se los dan la entidad. Entonces usted le tiene que iniciar la warfarina. La warfarina, recuerden que para que actúe necesita más o menos 5 días y usted la puede iniciar inmediatamente apenas inicie la enoxaparina. Ya cuando ya van más o menos 5 días, va viendo el TPINR. Cuando el TPINR está entre 2 y 3, usted le suspende la heparina y le puede dar ya la salida con warfarina, siempre y cuando usted vea que su tromboembolismo pulmonar ya sea un tromboembolismo pulmonar ya de bajo riesgo, en donde ya el paciente ya va evolucionando bien hacia la mejoría. Entonces, el otro tipo de manejo y el que se está utilizando más que todo en nuestro medio hoy en día es los anticoagulantes, los directos. Los anticoagulantes directos, que son los mismos que utilizan para la fibrilación auricular. Aquí tenemos, digamos, los 3 tipos de anticoagulantes nuevos o directos, que ya no son nuevos. Tenemos el Rivaroxaban, que en el paciente con TEP se inician, eso viene de 15 y de 20 miligramos, se inician 15 miligramos cada 12 horas por 21 días y después se pasa a 20 miligramos al día. Y se da por 3 meses y es un TEP normal, de un TEP que no necesita terapia extendida. Si es Apisaban, se le dan 10 miligramos cada 12 horas por 7 días y después se le da 5 miligramos cada 12 horas. Si es Dabigatran, este sí necesita heparina de bajo peso molecular más o menos 7 días antes. O sea, se inicia con heparina de bajo peso molecular 7 días, cada 12 horas, y después se inicia, al octavo día, Dabigatran 150 cada 12 horas. Y si es warfarina, ya les dije que se inicia primero la heparina y posteriormente cuando el TPINR está entre 2 y 3, ya se quita la heparina y se deja con warfarina. Muchos de estos medicamentos o todos estos medicamentos se pueden utilizar en la terapia extendida. Recuerden que la terapia extendida es aquella en donde ya yo después de 3 meses encontré algún problema que me indica que debo seguir aplicando la anticoagulación. Sospecho un cáncer, sospecho que el factor de riesgo no ha sido, digamos, resuelto y tengo todavía riesgo de tener tromboembolia, entonces tengo que dejar ese tratamiento por más tiempo.
La única manera de hacerlo por 3 meses es aquel TEP que se llamaba el no provocado, que ahora se llama que los factores de riesgo son transitorios, en donde me fracturé, me enyesaron, me pusieron osteosíntesis, ya camino, chau, suspendo ya la warfarina o el anticoagulant, ya no voy a tomar más porque ya estoy en movilización y ya la tirada de Virchow ya fue, digamos, resuelta. Entonces, cuando yo tengo un tromboembolismo pulmonar con compromiso hemodinámico, ¿qué quiere decir? Que tengo un TEP de alto riesgo y que está hipotenso, choqueado, ya le mostré la imagen porque se puso el shock. Este paciente se anticoagula, pero la anticoagulación sola no es lo único que hay que hacer. Hay que iniciar la trombolisis. Recuerden que una cosa es anticoagular, una cosa es trombolisis. Otra cosa que les iba a decir, cuando el TEP es masivo y tiene compromiso hemodinámico, así como estoy diciendo, y necesita trombolisis, es mejor rápidamente colocar mejor heparina no fraccionada. Miren que yo les hablé en el infarto también de la heparina no fraccionada, que necesita un bolo de 5.000 unidades y una infusión de 1.000 unidades por hora para mantener el TPT entre 1.5 a 2 veces por arriba del normal, que ya yo les hablé de eso. Entonces, la terapia trombolítica se utilizan 3 trombolíticos. Los más usados son el Acteplase, el TPA, que se utiliza 100 miligramos en infusión de 2 horas. 100 miligramos y se pasa en 2 horas. La otra es la streptokinasa, se aplican 250.000 unidades en 30 minutos y se sigue una infusión de 100.000 unidades por 24 horas. Esto no se utiliza casi. Y si el paciente, a pesar de la trombolisis, digamos, el paciente sigue choqueado y no mejora, hay que hacer lo que se llama una embolectomía, que puede ser, ¿qué quiere decir? Quitar el trombo, que puede ser quirúrgica o puede ser también por terapia endovascular. O sea, se puede hacer se puede meter un catéter por cateterismo y se puede, digamos, retirar, hacer esta embolectomía que no aparece aquí, pero es endovascular. ¿Cuándo se usa? Ya les dije, cuando a pesar de la terapia trombolítica no mejora el paciente y sigue en shock. O puede ser que el paciente tenga contraindicación para la trombolisis por riesgo de sangrado o alguna contraindicación absoluta. Ya sabemos que la trombolisis está contraindicada en cirugías del sistema igual que la que vimos en el infarto. Está contraindicada en pacientes que tengan masas cerebrales, malformaciones AB, que tengan cirugías recientes de antes de 3 semanas, traumas encefálicos severos, hemorragias activas, etc. Entonces, en estos casos, se puede hacer entonces la embolectomía transcatéter porque está contraindicada la trombolisis en estos pacientes. Esto es más o menos para hablarle de lo que ya dijimos. Yo inicio la anticoagulación, me pregunto si está inestable o no. Si está inestable hemodinámicamente, me voy directo, ya sé que es de alto riesgo, y el manejo es la terapia de reperfusión con trombolíticos y en su defecto la embolectomía. Si el paciente está estable, o sea que tiene, distingo, miro a ver si tiene un bajo riesgo, un riesgo intermedio, y reviso estos puntos que son los signos de gravedad del TEP. Lo puedo hacer con el PESI o el PESI simplificado, que ya no sé si ya le mostré la gráfica, ya le mostré la gráfica ya, y dependiendo los criterios del PESI, yo le pido troponina. Si las troponinas son positivas, el paciente es un paciente de un riesgo intermedio alto, y si son negativas, intermedio bajo. Y cuando hay ausencia de complicaciones, este paciente seguramente, una vez esté mejor, se puede ir para la casa. Esto más que todo es para ver cuándo es el riesgo intermedio alto, intermedio bajo. Eso se lo mandé ahí en la guía. Entonces, se recomienda la anticoagulación terapéutica durante al menos 3 meses para todos los pacientes con TEP.
especialmente aquellos que el factor de riesgo ya es resuelto. Pacientes para que se recomienda la suspensión del antibiótico después de 3 meses. Se recomienda suspensión de 3 meses para pacientes con un episodio de TEP secundario a un factor importante, transitorio o reversible. Lo que les dije, 3 meses. Si el factor fue transitorio, reversible, una cirugía, una fractura, ya me mejoré, chao, quito enseguida la anticoagulación. Pacientes para los que se recomienda la continuación de la anticoagulación, entonces son aquellos pacientes que tienen un TEP recurrente, que tienen factor de riesgo, que la TEP se relaciona con un factor no de riesgo no transitorio ni reversible. Y nuevamente les recalco que si el paciente tiene un síndrome síndrome de antifosfolípidos, de hipercoagulabilidad por un lupo, por ejemplo, el manejo de elección del anticoagulante es la warfarina. Entonces, cuando yo tengo el manejo del TEP, yo normalmente, como les dije, el manejo es 3 meses. Yo a los 3 meses debo parar la terapia, pero esto debe ser, digamos, este manejo debe ser, digamos, continuo. Y esta observación, si yo sospecho que el paciente persiste con el riesgo de TEP, bien sea por un factor de riesgo que no se ha corregido, bien sea porque ya le hice los exámenes y me reventó que tiene un síndrome antifosfolípido, bien sea a que estoy buscando, le hice los exámenes y le encontré deficiencia de factor 5 de Leydig, le encontré deficiencia de trombina 3, definitivamente ya yo no puedo suspender la terapia y entra entonces el paciente en lo que se llama una terapia extendida. Entonces, esto más que todo son los factores de riesgo. ¿Cuándo son 3 meses? Hombre, cuando la cirugía, cuando hubo una cesárea, una embolización, esto se mejoró. Cuando la cirugía, acá una cirugía menor de 30 minutos, un embarazo, ya eso ya se mejoró, no hay problema. ¿Cuándo puede ser una patología reversible? Tuvo un cáncer y el cáncer se curó, usted le podría quitar ya la anticoagulación, ya si está tomando, se le puede quitar. Pero es irreversible, hay que dejarla de por vida cuando es una trombofilia, cuando es una neoplasia metastásica, cuando es un cáncer no controlado, hay que dejarla de por vida. ¿Qué medicamentos dejo de manera indefinida? Se puede dejar la warfarina, pero es mejor utilizar los DOAC y estos son, digamos, los estudios que soportan el manejo digamos, indefinido del paciente con un TEP por un factor de riesgo no corregido. Aquí tenemos las dosis, algunas dosis se bajan, el apixaban se puede bajar a 2.5 cada 12 horas, lo mismo que el rivaroxaban se puede bajar también a dosis más bajas. Acá yo creo que ya no hay más nada. Entonces, eso era lo que teníamos para hablar de el manejo de tromboembolismo pulmonar. Entonces, acá damos ya por terminadas las clases teóricas de cardiología. Ahí les mandé, como le digo, reclámenle a la compañera que les mande la literatura de todo esto que vimos acá. Y entonces quedamos ya pendientes ya la otra semana, creo, para las clases, las clases en de rotación. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Aló? No, doctor. Bueno, pues entonces quedamos así. Quedamos entonces pendientes. Bueno, que estén muy bien y les recomiendo lo que le dijo la doctora Tatiana el primer día. Miren que hemos dado ya varias clases. Miren que ya tienen ya